Buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí. Ante la proximidad de la fecha en la que conmemoramos el día de nuestro patrón San Rogelio Mártir, nuestro vocal de formación nos va a hacer una reflexión del papel que tiene la Hermandad del Santísimo de San Rogelio en el ámbito eclesial de Illora. Y sin más preámbulos, doy paso a Andrés Pano. Un aplauso. No sé si oye. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí a una hora tan especial como esta, ¿no? Bueno, pues mira, la idea de esta reflexión que yo os propongo, sabéis que se enmarca dentro del proceso formativo que tiene la hermandad, su junta de gobierno y los hermanos, y que siempre abrimos a toda la parroquia. Entonces, la reflexión quería yo titularla esta tarde así: la hermandad del Santísimo y de San Rogelio como una realidad eclesial de Illora. ¿Y esto qué significa? Pues significa que nuestra hermandad forma parte de todo ese conglomerado de realidades eclesiales que hay dentro de la Iglesia, que se llaman hermandades. ¿Recordáis que hace ya 2 o 3 años reflexionamos un poquito sobre esto para situarnos, ¿no? Porque no todas las hermandades son iguales. Cuando hablamos de hermandades, hay como mínimo 5 grupos. Están las hermandades penitenciales, que son las de Semana Santa, que son las que todos conocéis. Luego están las hermandades sacramentales, que giran en torno al culto al Santísimo. La hermandad de San Rogelio también es sacramental. Sabéis que durante unos años no lo fue, pero se rescató esa otra dimensión en el año 2012 o 13, ¿no, Juan Miguel? Entonces es muy interesante poder recuperar esta realidad, que era también de las más antiguas que había en la parroquia. Luego están las hermandades patronales, como es también nuestro caso, las hermandades de gloria, que tienen distintas finalidades y funciones, y por último las hermandades de ánimas, que prácticamente han dejado de existir ya, teniendo una función sobre todo de ayuda a los difuntos y a las familias de los. Bien, pues todas esas realidades, unas actuales y otras ya caducadas, son realidades de Iglesia. Concretamente las hermandades sacramentales, por dar una pincelada, que es quizá lo más desconocido de la hermandad de San Rogelio, se ocupan de todo lo que tiene que ver con el culto del Santísimo, y esto lo han hecho de 2 formas históricas. Una, mediante el rito de llevar la comunión a los enfermos e impedidos, y otra es la colaboración en el desarrollo de la procesión del Corpus. La primera nos lleva al pasado, pero evidentemente tiene muchas posibilidades de futuro. Fijaros ahora mismo en todo este tiempo de la pandemia, cómo esto ha sido muy importante para llevar el Santísimo a muchas personas que no se han podido desplazar, y aquí pues igual habría que plantearse que en el futuro, dentro de la hermandad, y es una sugerencia que yo le lanzo al párroco, pudiera haber ministros de la comunión, porque si alguien tiene ese carisma específico, es una hermandad sacramental. Podría ser previsto que dentro de la hermandad se hubiera alguna persona que, con la preparación correspondiente, pudiera ser ministro de la comunión, porque es una de las funciones que tiene la hermandad. Entonces, esas 2 funciones es importante subrayarlas. Otra característica muy importante es que todas tienen un contexto parroquial. Las hermandades no son entes autónomos, todas tienen un enraizamiento profundamente parroquial. Y cada hermandad pues tiene sus dinámicas propias, sus funciones propias, que no vamos a entrar en ellas. Esto era simplemente para recordar. Si rememoramos el año pasado,
allí en la sede de la hermandad, estuvimos reflexionando sobre la identidad y misión de la Hermandad del Santísimo y de San Rogelio. No vamos a repetir eso, ya lo dijimos porque fue un comentario a los estatutos. Recordáis que dedicamos una mañana amplia a hablar de... Fue aquí, ya no recuerdo, fue aquí me parece, ¿no? Fue que hemos dedicado dos, una allí y yo creo que otra aquí, porque me acuerdo que estaba yo sentado y también estaba con la mascarilla, o sea que ya llevamos dos sesiones dedicadas a eso. Entonces, yo donde quería poner el acento es en algo de lo que nunca hablamos. ¿Qué significa que somos hermandades de iglesia y qué significa eso de ser iglesia? Porque mirad, estamos en el contexto de la novena de San Rogelio, estamos evocando a San Rogelio. Y si San Rogelio tuvo algo, es que fue un miembro profundamente activo de la iglesia. Entonces, esto es muy importante. Nos tiene que hacer reflexionar sobre qué significa para nosotros ser una parte viva y activa de la iglesia. Entonces, en ese sentido, la propuesta que yo quería plantear esta tarde tiene que ver con la reflexión que hizo la iglesia de sí misma durante el Concilio Vaticano II. Claro, 1961, 62, 63, ya han pasado pues casi 60 años. La Iglesia reflexionó sobre sí misma y de aquel concilio salieron dos grandes documentos. Uno, la constitución interna de la Iglesia, la Lumen Gentium, y otro que trataba cuál era la relación de la Iglesia con la sociedad, la Gaudium et Spes. Pues fijándome en ese primer documento, la Lumen Gentium, que es como la constitución que define qué es la Iglesia, cuáles son sus miembros y cómo están, digamos, conectados, la primera palabra que define esa constitución es que la Iglesia es un pueblo. En griego, laos, de ahí la palabra laico, que es lo mismo que selar, viene del griego laos, somos el pueblo. He puesto una imagen y voy a poner junto con las imágenes, las fotografías, unas viñetas de un autor de cómics malagueño, Fano, que me parece que es muy acertado, lo suelo usar con mis alumnos en clase de la facultad, y plasma muy bien lo que es la Iglesia. Bien, pues la Iglesia en primer lugar es un pueblo, el pueblo que Dios ha elegido. Nosotros somos un pueblo. Llevamos 60 años diciendo esto y todavía hay gente que sigue identificando la Iglesia con la jerarquía. Y digo más, y todavía hay parte de la jerarquía que siguen pensando que ellos son la Iglesia. Entonces aquí todos tenemos mucho que aprender. Fijaros, precisamente el Papa Francisco está hablando continuamente, usa una palabra, sinodalidad. Ahora va a convocar en octubre a los obispos de todo el mundo a una representación para hacer un sínodo sobre la sinodalidad. La palabra sínodo significa caminar juntos. Bueno, pues esta mentalidad de que la Iglesia es un pueblo en el que todos tenemos una parte y todos caminamos juntos, está costando mucho recuperarla, porque prácticamente desde el siglo IV o V, cuando la Iglesia se hizo parte del Estado, en España hasta 1975, o mejor dicho, hasta 1978, había una unión entre la Iglesia y el Estado. Y mucha gente sigue pensando que la Iglesia es una parte más del Estado, sobre todo la gente más mayor que vivió con esa mentalidad, y que la Iglesia tiene sus funcionarios, que son los curas, que son los obispos, pero que esto es de los curas. Mirad, yo siempre cuento esta anécdota, ¿no? Cuando yo iba de cura recién ordenado a un pueblo de Alpujarra que se llamaba, bueno, como no hay nadie lo puede decir, un pueblo que se llamaba Vicena. ¿Sabéis dónde está ese pueblo? Bueno, pues un pueblo muy pequeñito que está en la frontera de Almería. Yo fui los primeros domingos ahí muy entusiasmado a ver si animábamos aquello y tal, y me acuerdo que salí a ver, ¿quién quiere hacer las lecturas? Nadie salía. Y ya después de insistir mucho rato, ¿quién salía? Me dice la señora mayor, pues hágala usted que para eso le pagan. ¿Claro? Tú vas a juzgado, tú vas al ayuntamiento y no se te ocurre pensar que la gente que está en la cola pase dentro y haga los papeles, porque allí están los funcionarios que para eso les pagan. Pues mucha gente sigue pensando que esto es otro apéndice del Estado, donde hay unos funcionarios que hacen unos servicios y se les paga. Bueno, cambiar esa mentalidad,
Yo llevo muchos años luchando contra ello, no es fácil, ¿eh? Eso, los que están dentro, imaginaos los que están fuera, que no han pisado una iglesia y que no lleguen a estas cosas nunca, eso no cambiará nunca, ¿no? Entonces, esta es la primera idea, la iglesia es el pueblo de Dios. Y todo esto, bueno, esta referencia ya la he hecho y sigue pasando. Todo esto cuando empezó, ya, esto es muy importante, porque si no sabemos de dónde venimos y cómo empieza esto, pues al final podemos estar un poco perdidos. El comienzo de toda esta historia fue Pentecostés. No sé si sabéis lo que pasó en Pentecostés. La palabra Pentecostés en principio no tiene nada que ver con la iglesia. Es el nombre de una fiesta que hacían los judíos 50 días después de la Pascua, o sea, 50 días después de la luna llena de primavera, en la que ofrecían a Dios las primeras cosechas. Era como una fiesta de las primicias. Bueno, pues los apóstoles, que eran judíos muy religiosos, ese día, a los 50 días, se volvieron a reunir en el mismo sitio que hicieron la Pascua con Jesús. Se ve que conocían a alguien, le alquilaban el salón, pero ahora con una pequeña diferencia. Estaban en la misma sala, pero dice el evangelista San Lucas, que es quien cuenta esta historia, lo ha hecho los apóstoles, en el capítulo 2, que estaban con las puertas atrancadas por miedo a los judíos. Imagino que nada más que de pensar lo que le había pasado a Jesús 50 días antes, se les ponían los pelos como escarpias. Dice, como se enteren que estamos aquí, vienen por nosotros. Bueno, pues, estando allí, dice que vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían, posándose uno encima de otro. Bueno, esto hay que entenderlo, porque si no podemos pensar que es un fenómeno de post-gay de efectos especiales o la película de la niña exorcista número 3. Fijaros de lo que habla de esto. Habla de viento, habla de ruido y habla de fuego. Vamos a empezar por el último, el fuego. Estaba yo viendo el telediario y decían los que están investigando este incendio que hay en la Saletía de Málaga, que claramente ese incendio ha sido provocado, porque se han encontrado unas piñas encima de unas astillas. Detrás del fuego muchas veces hay alguien. Cuando dice el texto que se posaron unas llamas de fuego sobre aquella gente, estaban diciendo, aquí hay alguien, esto no es casualidad. Si a eso le sumáis todo lo que significa el fuego, lo que calienta, lo que ilumina, lo que purifica, pues ya tenemos un símbolo muy rico. Sobre aquella gente vino el fuego que les envió Dios. Segundo, ruido. Cuando uno está muerto, no hace ningún ruido. Si esta noche alguien de vosotros está solo en su casa y a las 2 de la mañana oye ruido en el pasillo, escucho deciros, ¿no? Ruido es otra metáfora para hablar de presencia de alguien. Aquí hay alguien con nosotros. No somos un grupo de gente que estamos asustados con las puertas atrancadas. Hay alguien que se ha hecho presente. Viento. El viento siempre nos desconcierta, porque no sabemos ni de dónde va ni de dónde viene, hasta que ya la ciencia no ha desarrollado técnicas meteorológicas. Entonces, fijaros, fuego, ruido, viento, es una metáfora que nos dice, aquí está pasando algo que no somos nosotros mismos. Aquí hay una presencia que nos desborda. Aquí hay una realidad que nos está remitiendo a algo que no entendemos y que nos sorprende. El texto sigue diciendo que después de esa experiencia abrieron las puertas y salieron a la calle diciendo, el que vosotros colgasteis de un madero ha resucitado y nosotros lo hemos visto. La pregunta es, ¿qué le pasaría a aquella gente de no entender nada, de estar asustados con las puertas atrancadas, de pensar que aquello era poco menos que una tomadura de pelo? Salieron a la calle y dijeron, hemos visto y oído. Entonces, la palabra que
la primera generación de cristianos eligió para definir aquel grupo de personas que habían tenido esta experiencia fue la palabra iglesia, que en griego es eclesía. Eclesía en griego significa, bueno, diréis, ¿por qué todo en griego? Porque era la lengua internacional de la época. El griego en la época, en los primeros siglos del cristianismo, era como ahora el inglés. Entonces, los evangelios y el Nuevo Testamento se escribió en griego para que aquello tuviera gran difusión, porque si no, no se enteraba nadie, ¿no? Porque primero, la lengua que los apóstoles hablaban y la lengua que Jesús hablaba era el arameo, y esa lengua no se escribía, era como un dialecto. El hebreo era la lengua oficial del culto judío. Si queremos que esto salte de nuestra frontera y todo el mundo se entere, hay que usar la lengua que todo el mundo habla, el griego. Bueno, pues la palabra eclesía significa grupo de personas convocados, reunidos por algo o para algo. La palabra iglesia no es una palabra religiosa. Curioso, es una palabra extraña al mundo religioso. Por eso los judíos rápidamente empezaron a sospechar, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué pasa aquí, no? Bueno, pues este pueblo tiene una serie de nombres, tiene un origen, una fundación y tiene una realidad. Nosotros hoy nos vamos a quedar, porque no quiero entretener mucho, solo con el número 1, nombre de la iglesia. Entonces, la propia palabra eclesía, llamar fuera, ser convocados, es el infinitiva, el kalei, para algo. A veces se usaba esto en el Antiguo Testamento, cuando Moisés o los profetas llamaban al pueblo para alguna cosa, pero no mucho, ¿eh? El término que usa el Antiguo Testamento tiene esta idea: pueblo reunido y Dios en medio de ellos. Y esto a ellos les sonaba. Por eso utilizaron esa palabra. Somos un grupo de hombres y mujeres que de alguna manera hemos recibido la herencia del pueblo de Israel que Dios ha renovado. Porque esa es otra. ¿Sabéis qué? A los seguidores de Jesús nadie se le ocurrió llamarles cristianos por ahí. Le llamaron cristianos fuera, en una ciudad que hoy está en Turquía, se llamaba Antioquía, y que ya no se llama ni Antioquía, tiene un nombre turco que ahora mismo no me acuerdo. Pero allí fue donde le llamaron por primera vez a estos hombres y mujeres cristianos, de Christos, Cristo el elegido. Entonces, lo primero de todo es el nombre. Somos un pueblo que cuando nos reunimos es porque alguien nos ha llamado y nos ha convocado para transmitir una experiencia. Pasa cosas por. Entonces, cuando hablamos de la palabra iglesia, cuando decimos que la hermandad sacramental de San Rogelio es una realidad de iglesia, cuando decimos que San Rogelio formaba parte de la iglesia, tenía una identidad profundamente eclesial, estamos diciendo que participaba de la asamblea litúrgica. Claro, uno de los signos que identificaba a los cristianos es que siempre se reunían el primer día de la semana. Las grandes religiones monoteístas, primero los judíos se reunían el sábado a celebrar la Pascua y después los musulmanes se reúnen el viernes. Los cristianos se reúnen el domingo. Y la pregunta es, ¿por qué muchos cristianos no han descubierto todavía el domingo? ¿Qué estamos haciendo mal? El domingo, el sábado por la tarde. Entonces, es uno de los signos de identidad, es la asamblea que se reúne el primer día de la semana. Es una comunidad local, donde dos o tres están, allí estoy yo. La iglesia de Illora, la iglesia de Alomarte, y ojo, este edificio recibe el nombre de las personas. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos las piedras vivas, lo dice San Pedro en su carta. Bueno, pues, los lugares donde los cristianos se reúnen acaban llamándose con el nombre de las personas. Igual que decimos, voy a la cooperativa. Bueno, pues la cooperativa no es el edificio, es el grupo de personas que se han juntado para hacer la actividad.
Bueno, pues los templos, los lugares de reunión, reciben el nombre de la realidad que hay en ellos, una comunidad local. Y además, esa comunidad local no está encerrada en sí misma, sino que tiene una proyección universal. Por eso, fijaros, los primeros cristianos usaron otra palabra griega, católicos. Católico, ¿sabe qué significa? Abierto, universal, para todos. Y decía San Pablo que entre vosotros ya no hay ni hombre ni mujer, ni griego ni judío. Eso es un auténtico escándalo, sobre todo para los judíos, que todo lo hacen entre ellos. Yo tengo algunos compañeros de trabajo italianos judíos, con los que he hecho bastantes cosas. Se casan entre ellos, comen entre ellos, se reúnen entre ellos. Tienen relaciones comerciales, profesionales, pero una mujer judía es muy difícil que se case con un no judío, porque hay muchas presiones familiares para eso. En ese sentido, ese concepto estalla, porque el proyecto de Jesús lo dijo él mismo: id al mundo entero. No ir a este país, no usar esta lengua, no usar esta cultura, ir al mundo entero. Entonces es una asamblea universal. Entonces, resumiendo, cuando decimos iglesia, cuando decimos que esta hermandad es una realidad de iglesia, estamos diciendo que es una realidad humana de hombres y mujeres que reúne a gente en todo el mundo, no solamente aquí en Illa, en todo el mundo, que existen comunidades locales y que esas comunidades se constituyen en asamblea litúrgica una vez a la semana para celebrar la palabra, para celebrar la Eucaristía, y que viven de esa realidad. Fijaros qué nombres se han usado a lo largo de la historia para definir la Iglesia. Redil, labranza, construcción de Dios, familia, templo, madre. Esto de redil, fijaros, es algo que la gente joven no entiende. Yo a mis alumnos de la facultad les digo: ¿vosotros habéis visto alguna vez un redil? Y no saben ni lo que es eso. Bueno, no sé si vosotros sabéis lo que es un redil, ¿lo habéis visto? Aquí en la sierra había algunos, ¿no? Tampoco era un lugar donde eran muchísimos pastores que se quedaron por la noche en la sierra. Algunos había, pero la mayoría de los pastores venían a su casa. Yo me acuerdo de mi vecino Juan Agustín, que siempre venía con las cabras de su casa, ¿no? Y algunas más. Entonces, el redil es una realidad absolutamente desconocida. ¿Por qué? Pues porque nuestras nuevas generaciones son urbanas y aunque vivan en los pueblos, en el fondo tienen ya mucha influencia del mundo urbano. Fijaros, vamos a rescatar la realidad del redil. El redil es, pues, una especie de era rodeada de piedras, donde las ovejas, sobre todo las ovejas, entran de noche por una puerta y el pastor, que duerme con ellas, atranca la puerta y duerme con ellas para que antes, cuando había lobos, no pasara ninguna desgracia. Claro. La Iglesia es un redil cuya puerta es Cristo. Quien no entra por la puerta no entra al redil, tiene que saltar, y a veces las tapias están hechas para que ni salten de dentro hacia afuera ni de fuera hacia adentro. Entonces, quien ha descubierto la puerta entra y se encuentra con otros que han hecho eso. Benedicto XVI, que era un gran intelectual y un profesor universitario, dijo algo que la gente no le ha hecho mucho caso. Ser cristiano es tener una experiencia de encuentro con el Señor. Quien se ha encontrado con el Señor, su vida ha cambiado. El día que Virginia se encontró con Diego, su vida cambió. Hasta ahora. Y podríamos seguir poniendo más ejemplos, ¿no? O Mari y Salva. Pues algo parecido a eso es lo que decía el Padre. Quien se encuentra con la puerta, entra dentro y allí está muy bien. Bueno, pues, la Iglesia es un espacio
en el que los que están se supone que han tenido ese encuentro. Y yo me pregunto, ¿es mucho suponer eso? Segunda imagen, es labranza o campo de Dios. Y a mí me gusta pensar en los huertos antiguos, que ya tampoco hay. Cuando tú ibas y estabas con la hortaliza, con el tomate, con los melones, con los pimientos, con las calabazas. Había que ir todos los días a regar, todos los días a estar pendiente de aquello, porque si no aquello no crecía y no daba fruto, o porque si no el vecino se la llevaba. Ibas tú dando cuenta a coger tus tomates y te encontrabas que alguien había pasado antes. Es labranza o campo de Dios. El grupo de hombres y mujeres son alguien que vive en un permanente cultivo que necesita ser regado, que necesita ser podado y que necesita ser protegido. Por eso es tan importante la formación. Yo, el hermandad, lo digo muchas veces, digo que tenemos que formarnos. ¿Por qué? Pues porque si el huerto no se riega, no se poda y no se carga, allí no se cría nada. Bueno, pues somos una labranza o campo de Dios. Somos una construcción de Dios. Esa idea también es muy bonita. Esto no lo hacemos nosotros. Porque ¿qué tenemos que ver todos los que estamos aquí unos con otros? Pues a veces ni nos conocemos, ni somos de la misma familia, ni tenemos las mismas costumbres, ni las mismas ideas políticas, ni las mismas sensibilidades, ni los mismos gustos. Entonces, si esto es una realidad, es porque Dios nos está construyendo. No depende solo de nosotros. Tenemos que dejarle a Dios parte del trabajo. Hay un salmo por ahí muy bonito que dice que el Señor nos construya la casa, que el Señor nos guarde la ciudad. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Pues tenemos que dejarle al Señor que construya esta verdad. Y para eso hace falta que nos pongamos delante de Él, que le digamos, Señor, aquí me tienes. Lo del Evangelio de hoy. Aquí estoy para ir contigo por el camino. Familia. Bueno, pues es un espacio en el que conviven hermanos y hermanas, padre y madre. Es templo. Y la palabra templo también quiero insistir en ella porque no llegamos a percibir qué significaba la palabra templo entonces, que no tiene nada que ver con lo que entendemos como templo. Para los judíos, hablar del templo de Jerusalén era hablar del lugar donde Dios está. ¿Y por qué los judíos tenían ese convencimiento de que Dios estaba en el templo de Jerusalén? Porque allí en un arca estaban las tablas de la ley, y las tablas de la ley eran el signo de la alianza. Igual que cuando tú miras tu dedo y tienes la alianza, y dices, yo tengo un compromiso con alguien y esto me lo recuerda, y esta es una presencia, ¿no? O en las películas, cuando el que está casado va a hacer algo que no debe seguir a la alianza, ¿no? Bueno, pues, para los judíos, el arca que guardaba las tablas de la ley era el signo de la presencia de Dios. Y estaba en una parte, se llamaba el Santa Santorum, y los judíos no se reunían en el templo como hacemos nosotros. Los judíos iban al templo a ofrecer sacrificios, pero allí no se reunía nadie. Entonces, decir que la iglesia es un templo es algo escandaloso para la mente de los judíos. Es decir, Dios está en vosotros. Los pueblos antiguos pensaban que Dios estaba en las piedras, en las estrellas, en los árboles. Pues los cristianos dicen, no, Dios está en vosotros. Jesús dice, donde dos o tres están reunidos, allí estoy yo. Esto es escandaloso. Esto es absolutamente escandaloso. Todavía no acabamos de creerlo. Por eso decir que la iglesia es templo es decir, donde vosotros estáis, estoy yo. Por eso la pregunta que viene de aquí, cuando la gente nos ve a nosotros, ¿están viendo a Jesús? ¿O ven otra cosa? Cuando la gente ve a los hermanos y a las hermanas de la Hermandad de San Rogelio, ¿está viendo a Jesús? Ahí queda la pregunta. Y la iglesia es madre. Y ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? La madre acoge, la madre comprende.
Cuando la madre está, todo es distinto. Redil, labranza, construcción de Dios, familia, templo y madre. Y prácticamente, yo no quiero entrar ya en esto, porque esto lo dejaríamos para otro día, ya sería un poco entrar en la historia de la Iglesia, la fundación y tal, pero yo, la idea, para no cansarnos mucho, era simplemente esto. Que cayéramos en la cuenta juntos de que ser hermandad de San Rogelio, ser hermandad sacramental, invocar a San Rogelio como patrón, celebrar a San Rogelio como patrón, es tener la experiencia de todas estas realidades. Es sentirnos y descubrirnos como Iglesia. Y fijaros cuánto tenemos que trabajar en esto, ¿no? Hay mucha gente que está abandonando la fe, hay mucha gente que incluso apostata públicamente y va a la parroquia a la que lo bautizaron exigiendo que lo borren del libro del bautismo. Pues en ese sentido, la llamada que yo creo que Dios nos hace este año en la fiesta de San Rogelio es que descubramos nuestra identidad eclesial. Los que somos padres, los que sois madres, abuelas, tenemos una gran responsabilidad de hacer que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras hijas descubran esa realidad eclesial, porque es la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos y nuestras hijas. Y en los últimos años en nuestro país se ha dado una ruptura en la transmisión de la fe. Y esto nos tiene que hacer pensar, ¿qué estamos haciendo mal? No podemos seguir pensando que todo sigue igual, que aquí no ha pasado nada. Fijaros, la pandemia, estos 2 años extraños que llevamos, han sido, desde mi punto de vista, otro acelerón a esto. Porque ya era mucha la gente mayor que llenaba la iglesia, pero ya hay mucha gente mayor que ya no viene a la iglesia, unos porque se han muerto, lamentablemente, y otros porque tienen miedo. Entonces, la pregunta es, cuando pasen 15 o 20 años, ¿quién va a venir a la misa de 8 un domingo 20? Es nuestra responsabilidad. Si nosotros invocamos a San Rogelio como patrón, porque aquí hubo cristianos en el siglo II y III, nosotros somos los que vamos a hacer el acta de defunción de la Iglesia. Eso de que Jesús dijo, id y anunciar esta buena noticia, es para nosotros, tú y yo. Bueno, yo no vivo en ella, pero los que estáis aquí, ¿cómo estáis anunciando esta buena noticia? San Rogelio era uno de aquí que un día entró por esa puerta y se quedó en el redil para siempre, se quedó fascinado. ¿Cuánta gente hay en nuestro pueblo que no ha tenido ese encuentro con Jesús? Pues no os olvidéis que al fin y al cabo de eso se trata. Que las flores sean blancas, que sean rojas, que la procesión vaya por esta calle, que los costaleros echen para acá o echen para allá, todo eso es secundario. Lo importante es esto. Y me gustaría acabar con una frase que Jesús le dijo a una de sus amigas. Sabéis que Jesús tenía unos amigos, 3 hermanos que eran amigos, Lázaro, Marta y María, que tenían una casa en un pueblecito en Betania. Y un día Jesús fue a comer con ellos y María pues se sentó a charlar. Y Marta pues estaba un poco harta, ¿no?, de ver que ella estaba en la cocina haciendo y llevando y la hermana estaba sentada y se ve que protestó y le dice Jesús, Marta, Marta, hay muchas cosas importantes, muchas cosas urgentes y necesarias, pero solo una importante. Y yo creo que el mensaje final que pretendo trasladaros es este: solo hay una cosa importante. La hemos descubierto, porque si no andamos un poco perdidos. Fijaros si San Rogelio la descubrió, que dio su vida por eso. ¿Cuántos de los que estamos aquí, o cuántos de los que forman la hermandad, seríamos capaces de dar nuestra vida por nuestra fe? ¿Cuántos? Cuando llegaron los musulmanes en el año 714,
porque Algeciras llegaron en el 12, pero aquí llegaron al 14 o 15, a los cristianos les pusieron dos impuestos. Uno por lo que tenían y otro por sus personas. Muchos, por no pagar esos dos impuestos, acabaron haciéndose musulmanes. Y eso fue lo que sacó de sus casillas a San Rogelio. Fue una de las razones por las que él se encaró con alguien en Córdoba. Si a nosotros ahora nos pusieran, bueno, ya los tenemos, ya tenemos distintos tipos de impuestos, no los pagamos en la renta, pero ya hay distintos tipos de impuestos, ¿no? Por ser cristianos, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿O nos vamos a dar de baja pronto? Porque es más cómodo, porque nos compromete menos y porque llamamos menos la atención. Que tengo negocio, es que tengo tal, es que mi familia, es que mi yerno, es que mi nuera, y yo no me quiero. No, perdona. Hay un momento en la vida en el que uno tiene que retratarse. Y a lo mejor nos ha llegado ese momento. Pues solo una cosa es importante. Y esto es lo que yo quería recordar. Así que muchas gracias y no os quiero entretener más porque es muy tarde para el mismo. Ya en el lunes hay que trabajar. Por lo menos yo. Pues no sé si queréis hacer alguna pregunta, alguna cosa. Y si no, pues lo dejamos ahí. Muchas gracias por haber aceptado y estar aquí con nosotros explicándonos todo esto. Muy bien, gracias a vosotros. Y como veis, esto viene para más, para otras sesiones ya iremos desarrollando. Pero es mejor en pequeño dosis. Gracias.